Si a veces te pones nervioso cuando ves una puerta abierta, cierra los ojos, libera tu corazón, corta la cuerda. No somos marionetas, somos humanos. Reflexiones desde la psicología y el coaching para tu desarrollo personal y profesional. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Espero que estéis tranquilitos y relajados para escuchar el programa de hoy. Bienvenidas, bienvenidos a Humanos, vuestro programa de desarrollo personal y profesional. Saludos cordiales, soy Germán Pecellín, psicólogo coach, acompañado como siempre por Fabián de Marco, psicólogo coach, Ausi Marciano, psicóloga experta en comunicación y género, y en las palanquitas técnicas, Paco Cantalejo. En esta semana se celebra la Semana Europea de Gestión del Estrés. Es por lo que desde Humanos nos apuntamos a aportar también nuestro granito de arena dedicando nuestro programa de hoy a este tema. Hoy hablaremos sobre gestión del estrés y para ello contaremos con la ayuda de Esther Ballesteros Martín, nuestra experta invitada hoy aquí en Humanos. Comenzamos. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo gestionas el estrés? Como buenamente se puede, Germán. Con mucha paciencia. Eso no es muy científico. Bien, respirando hondo, dejando tiempo libre para el disfrute y atendiendo las señales que nuestra cabecita y nuestro cuerpo nos da. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes Ausi, buenas tardes Esther, buenas tardes Paco. Hoy contamos con una experta invitada que compartirá con todos nosotros, con todos vosotros, un tema que nos permitirá saber más sobre las diferentes formas de gestionar el estrés y cuáles son las claves prácticas para afrontarlo. Continuamos creciendo en nuestro desarrollo personal y profesional. Hoy un tema relevante y de gran actualidad. En este programa conoceremos el punto de vista de nuestra experta invitada y nos adentraremos en el conocimiento de la gestión del estrés. Vamos, te veo muy tranquila. Tú gestionas bien el estrés, ¿eh? Ella sí que sabe. Pues mira, Germán, recordando precisamente cómo nos conocimos tú y yo. Oye, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Sí. En un curso de que gestión me voy a de poner estrés. celoso. Digo, nosotros tenemos nuestra trayectoria. Pero bueno. Sí, Nos conocimos ¿verdad? respirando profundamente. Sí. Eso fue un día que yo te había dicho, qué respiración profunda hay que tener. Es cierto. Qué maravilla. Pues encantada, por supuesto, de tener aquí a nuestra experta invitada de hoy, porque es un tema que a mí me apasiona, donde he dedicado gran parte de mi desarrollo profesional. Y bueno, pienso que será un programa de mucha utilidad para todas las personas que nos escuchan, porque este programa está hecho para vosotros, que sois los que nos conformáis con hacerlo posible. Para vosotros, que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros, que sois humanos. Seguro que sí, Ausi. En esta tarde nos acompaña Esther Ballesteros Martín. Esther está con nosotros para hablarnos sobre el tema de hoy, gestión del estrés. Os recordamos que a partir de ahora mismo podéis enviarnos vuestras sugerencias, comentarios y aquellos temas que queráis que tratemos con nuestros próximos expertos invitados a través de nuestro correo electrónico. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. Las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades. Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Are we human or are we dancer? Todos hemos oído hablar del estrés. Hasta nuestro compañero Paco Cantalejo ha escuchado hablar del estrés. Pues y en muchas ocasiones hemos pronunciado esta frase de estoy estresado, ¿no? Estamos estresados y tal, ¿no? Pero ¿qué es el estrés? El estrés puede definirse como un conjunto de reacciones corporales que se presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa, producto de diferentes situaciones en el ámbito personal o laboral.
Es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas o que pueden llegar a desbordar sus recursos. A menudo los hechos que lo ponen en marcha son los que están relacionados con cambios y que exigen del individuo un sobreesfuerzo y por tanto ponen en peligro su bienestar personal. El que la gente hable a menudo del estrés, por un lado pone de manifiesto que existe una cierta preocupación en este tema y por otro lado pues también lleva a mucha confusión sobre este concepto y a veces se exagera demasiado sus consecuencias, ya que no siempre estas consecuencias son negativas. Y esto es verdaderamente importante, entender que el estrés no es algo únicamente negativo que daña la salud y resta eficiencia. Hay un componente, precisamente, en estas cuestiones relacionadas con el estrés, que es lo que llamamos el eustrés, que aumenta la concentración, mejora la capacidad de aprender y memorizar y ayuda a ver las cosas desde una mejor perspectiva. Es un proceso natural que puede resultar positivo si se lo conoce y si se lo sabe gestionar, que hoy precisamente aprenderemos pistas prácticas para saber gestionarlo de forma adecuada. En realidad se trata de un estupendo mecanismo de supervivencia que en ocasiones funciona de forma muy útil y oportuna. Pues sí, el estrés realmente es una respuesta adaptativa. Las personas estamos constantemente siendo sobrecargadas por esfuerzos, por tareas, y el estrés es lo que nos permite adaptarnos a esos cambios. Como tú bien dices, hay un estrés positivo y un estrés negativo, que es el que tenemos que aprender a gestionar y que hoy vamos a profundizar ampliamente. De todos modos, es importante que las personas, que todas sufrimos estrés en algún momento de la vida, seamos capaces de identificar cuál es nuestro límite en el que tenemos ya que poner un remedio. Para eso, un buen autochequeo, tanto de nuestro estado corporal como de nuestro estado mental. Realmente el estrés se puede identificar en tres aspectos. El aspecto fisiológico, el que tiene que ver básicamente con el cuerpo y con las respuestas del organismo. El aspecto motor y también el aspecto cognitivo. Y se habla demasiado del estrés quizás y también con algunas creencias, algunas ideas que son erróneas. Una de ellas, por ejemplo, es que el estrés viene determinado por la situación y la persona lo padece de una forma ahí pasiva y que no puede hacer nada contra esto, ¿no? Cuando esto es totalmente incierto. Otra sería que hay determinados acontecimientos, situaciones que son estresantes y lo son siempre y para todas las personas por igual, ¿no? Y tampoco es así. Otra sería que las situaciones que producen estrés son siempre situaciones negativas y también nos encontramos con situaciones que son en principio positivas y te pueden también estresar. También hay mucha confusión entre lo que es estrés y ansiedad. Se suelen mezclar y hablar como si fueran sinónimos, ¿no? Y bueno, otra sería el que en un trabajo, hablando del estrés en el trabajo, que es un trabajo rutinario y de poca exigencia, pues no te estresa, ¿no? Y cuando terminas también un poquito estresado de esto, ¿no? Seguro que nuestra experta invitada Esther pues nos dará muchas pistas sobre este tema a lo largo del programa. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, y ellos cuentan que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales en Occidente tiene una clara relación con el estrés, que también, mirándolo desde ese lugar menos placentero y menos agradable, tiene efectos negativos y puede llegar a convertirse en nuestro mejor enemigo. Bien como planteaba Ausi, teniendo consecuencias serias a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de nuestra mente, a nivel de nuestros comportamientos. Pero el estrés no es algo que nos ocurre, es un proceso que nosotros mismos fabricamos y que, por tanto, la buena noticia es que lo podemos controlar. Efectivamente, y para eso lo fundamental es identificar tus estresores, o sea, qué cosas son las que a ti te provocan estrés. Como tú bien dices, no es lo mismo lo que a mí me puede provocar estrés que lo que lo puede hacer para ti. Bueno, pues si nosotros somos la típica persona que le damos muchas vueltas a la cabeza, deberíamos hacer un ejercicio de reestructuración cognitiva, volver a identificar... Qué bonito. Has visto, qué chulo. Qué bonito palabra, qué bonito palabra. Reestructuración cognitiva, sí, es aprender a repensar las cosas de otra manera, tomarse las cosas con más calma desde otro punto de vista. Yo espero que a lo largo del programa de hoy veremos muchas técnicas, ¿no? O analizaremos algunas técnicas de las de afrontamiento de estrés, como las técnicas de relajación, técnicas
técnicas orientales, bioenergéticas, etcétera. Incluso el coaching. Incluso en coaching. El coaching, precisamente, que a diferencia de la psicoterapia no atiende ningún tipo de patologías ni ningún tipo de sintomatologías, pero cuando estamos hablando de gestión del estrés, estamos hablando de un aprendizaje. Estamos hablando de conocer cuáles son nuestras áreas de mejora, estamos hablando de saber diseñar con ese acompañamiento un plan de acción para poder afrontar adecuadamente esas situaciones que a nivel personal, profesional o organizacional nos puedan provocar esa especie de sobrecarga. Pues os recordamos que en el programa de hoy hablamos con Esther Ballesteros Martín sobre gestión del estrés, en vuestro programa de desarrollo personal y profesional, para vosotros que sois los que no os conformáis con hacerlo posible, para vosotros que sois los que lo hacéis posible, para vosotros que sois humanos. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Nos acompaña Esther Ballesteros Martín. Esther es licenciada en Psicología y diplomada en Educación Primaria, con amplia experiencia como orientadora sociolaboral, como formadora para la inserción y como gestora de empleo. Tiene formación complementaria en diferentes ámbitos, destacando el área de recursos humanos, la orientación laboral, la formación, igualdad de género y mediación, y participa como ponente en jornadas y seminarios en el ámbito universitario y como formadora de asesores de empleo del SAE. Actualmente desarrolla un nuevo proyecto profesional en la asociación Adria Instituto. Buenas tardes, Esther, bienvenida, es un placer compartir este rato contigo. Hola, buenas tardes, Germán. Esther, buenas tardes, gracias por estar este ratito de viernes con nosotros, un gustazo tener una alcalareña en esta radio. Bienvenida a Humanos, nuestro programa para el desarrollo personal y profesional. Esther, cada viernes contamos con invitados expertos que nos hablan sobre aquellos temas que piden nuestros oyentes por ser de su interés. Y antes de comenzar a tratar esos temas, dedicamos unos minutos a conocer a la persona que nos acompaña. Por eso deseamos saber quién es Esther, cuál es su parte más humana, qué nos puedes contar sobre ti. Pues, ¿qué os puedo contar sobre mí? Soy, es verdad, a ver, como habéis dicho ustedes, soy de Alcalá de Guadaira. Por eso porque te lo has recordado, ¿eh? Es verdad, ¿No te acuerdas de eso? Es verdad. Pues no sé qué decirte, porque puede ser que hasta me acuerde, porque realmente nací exactamente en la misma casa donde vivo. Ajá, sí, sí, exacto. No como antiguamente, una ya es mayorcita y no se llevan a los hospitales. Entonces, aunque soy la séptima de 7, ¿vale?, hermanos, pues nací específicamente justo en una de las habitaciones donde actualmente vivo, en mi casa, vamos. Es increíble que después de tantos años siga estando en el mismo sitio con las mismas personas. Sí, hemos evolucionado, pero sí. Y otra de las cosas fue que me crié paseando por los pinares de Oromana y jugando. Qué buen sitio para criarse. Qué bonito, Vaya lujo. Y subiendo a San Roque. Y a coger piedra, y a coger lagartitos, eso era increíble, eso era increíble. Qué bien. Y has hecho psicología, uno de tus primeros retos, de tus primeros desafíos, sí. Consigues llegar a la meta. ¿Tus primeros pasos profesionales, en qué línea se dirigían en aquel momento? Pues mira, mis primeros pasos fueron en el ámbito de la educación. Por eso realmente primero estudié la diplomatura de educación primaria. Pero viendo el contacto con los chavales, los niños y demás, me gustaba más el contacto con personas de más edad. Y fui y me puse a estudiar la licenciatura de psicología. Y ahí fue cuando ya encontré realmente mi futuro profesional. Porque ahí era ya el contacto directo con las personas, la colaboración, la ayuda, la orientación, la gestión de todas las actitudes, capacidades, habilidades de las personas. Ese fue realmente mi mayor valor cuando estuve realizando mis estudios. Y a partir de ahí ya pues fui desempeñando en los diferentes puestos de trabajo por los que fui pasando. Estuve en Alcalá de Guadaira trabajando en diferentes entidades. También posteriormente estuve fuera de Alcalá de Guadaira bastantes años, porque mi puesto de trabajo estaba fuera, pero venía todos los fines de semana a Alcalá de Guadaira. En este intervalo que estuve fuera, tuve un contacto en el cual la psicología
la desarrollaba más gestionando tanto a personas demandantes de empleo como a empresarios. También tuve bastante contacto porque hacíamos reuniones para poder intuir qué posibles salidas laborales y futuras de formación tenían para las personas. Y en la actualidad, después de este gran camino profesional, ¿a qué te estás dedicando, Esther? Pues actualmente estoy en una asociación que tenemos bastante proyección de futuro, esperamos, que se llama Asociación Atria Instituto, que lo que intentamos es desarrollar nuestras competencias y capacitar a las personas. Somos personas que venimos de un ámbito público y privado y somos expertos con bastante experiencia en el campo de la psicología, el coaching, orientación, formación, intermediación, mediación, marketing, todo esto. Nuestro mayor valor es el compromiso, la excelencia, la calidad, la eficacia y la responsabilidad social. Estamos intentando situarnos en diferentes áreas. Por ejemplo, recolocación de personas, la inserción y la intermediación, capacitación de personas, el coaching, como nuestros compañeros Fabián y Germán, orientación vocacional, la formación y la mediación civil y mercantil. Todo esto aplicándolo tanto a las personas de manera individual como a colectivos, organizaciones o entidades como pueden ser una empresa. Más o menos esa es mi salida profesional actual. Yo en esa asociación, de hecho, soy la secretaria. Genial. Muy bien, y que venga un estupendísimo futuro por delante. Esperemos. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Bueno, Esther, pregunta obligada para entrar en la materia de hoy. ¿Qué es el estrés? Exacto. Como tú anteriormente has definido muy claro, la definición del término de estrés es algo controvertido, porque se importó a través de un fisiólogo canadiense, se llamaba Salley, de 1956. Y este se entiende puede ser entendido como una reacción, como una respuesta del individuo, o como un estímulo, es decir, que es lo que nos provoca ante una reacción de estrés, o como una interacción, que es las características que hay entre el estímulo y los recursos del individuo. Realmente lo que define mejor el estrés es la consecuencia de un desequilibrio entre las demandas del ambiente que nos provocan estrés y los recursos de los que dispone el sujeto. Realmente esa es la denominación del estrés, es un desequilibrio entre lo que nos demanda el ambiente y los recursos. Es realmente una reacción fisiológica dentro del organismo, como un mecanismo de defensa para afrontarnos ante situaciones, y es una respuesta natural, ¿vale? El problema es cuando eso ya provoca una sobrecarga y repercute ya negativamente dentro del cuerpo humano y dentro de nuestro organismo, que ya puede provocar alguna enfermedad o alguna anomalía patológica que impide nuestro desarrollo como persona. El estrés tiene 3 fases. La fase de alarma, que es la etapa donde aparecen los primeros síntomas, ¿no? Que es una respiración entrecortada, acelerada, nos aumenta el ritmo cardíaco, nos aumenta la presión, tenemos la sensación de un nudo en la garganta, un nudo en el estómago, tenemos ansiedad, angustia. Esto es algo normal y es provocado por la adrenalina, una hormona que tenemos en el cuerpo, que es lo que nos la provoca. La segunda fase, que es la fase de resistencia, que es la continuación de la de alarma, esta nos permite compensar los gastos que hemos tenido en el cuerpo, ¿vale? Para que el cuerpo no llegue a agotarse. Es una fase más o menos como de establecimiento. Y la tercera fase es una fase de agotamiento, que es cuando se produce un cuadro constante y severo de estrés y el organismo es incapaz ya de dar una respuesta y se colapsa. Y entonces eso es lo que hace que no nos podamos defender ante las diferentes situaciones. Ajá. ¿Y qué efectos provoca el estrés en la persona? El efecto que provoca el estrés en las personas no siempre tiene por qué ser negativo, como tú bien has dicho, has comentado. De hecho, el estrés, la presencia del estrés es una manera de obtener recursos personales, fortaleciendo así nuestra autoestima e incrementando nuestras posibilidades de éxito frente a las situaciones en las que tenemos que emprender como novedosas, por ejemplo.
Cuando las demandas que tenemos, tanto profesionales, personales, son excesivas frente a los recursos que tenemos, no sabemos afrontarlos, y eso es lo que hace que nosotros hagamos una serie de reacciones adaptativas, movilizando unos recursos que implican una actividad fisiológica, que es lo que nos provoca el estrés. Por tanto, nos puede provocar desde ansiedad, ira, depresión, diferentes síntomas. Y en ese caso a veces escuchamos personas que pueden decir algo así como, uy, estoy muy malo, estoy muy estresado. Sí. Dándole cierta connotación de enfermedad al estrés. ¿Qué hay de real en esto, Esther? Pues no es real. El estrés no es una enfermedad. El problema surge cuando no sabes gestionar correctamente el estrés. Y eso sí que puede provocar enfermedades. Pero realmente el estrés no es ninguna enfermedad. Es una mala gestión de las actitudes y tus habilidades frente a las situaciones. Es verdad que en España es la tercera causa de visitas a un centro de salud. Ellos lo denominan las personas como el estrés. Voy al médico porque tengo estrés. Y generalmente suelen tener problemas de hipertensión, cansancio, problemas para dormir, herpes, dolores de cabeza, espalda, se te bajan las defensas. Es decir, toda esta unión hace que denominemos que tenemos estrés, pero no es una enfermedad. El estrés es lo que es la mala gestión de esa situación lo que nos genera esos problemas. ¿Y las señales del estrés cuáles son? Vale, las señales del estrés son fácilmente detectables. ¿Vale? Lo importante es saber lo que está sucediendo, ¿vale? Y qué es lo que nos está preocupando y si tenemos necesidad de buscar alguna solución. En España existe la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, cuyo objetivo es la difusión, información general del público para serle útil, para conocer mejor y prevenir y ayudar a detectar y prevenir los síntomas de estrés. Podríamos destacar que los principales síntomas serían, por ejemplo, respuestas cognitivas, que es decir, lo que pensamos, lo sentimos, es decir, una preocupación, unos pensamientos negativos siempre sobre uno mismo, sobre lo que se nos puede ocurrir, una inseguridad, temor a que nos noten que tenemos una ansiedad y que no sabemos defendernos y saber y qué van a pensar los demás. También tenemos respuestas fisiológicas, que es lo que sucede en nuestro cuerpo, que es lo que la gente suele mostrar más claramente. Molestias en el estómago, en la espalda, empiezan a sudar mayoritariamente, sufren de temblores, sufren de tensión, de movilidad, palpitaciones, se acelera el ritmo cardíaco. También existen otras respuestas motoras, ¿vale? Que es lo que manifestamos nosotros con nuestro comportamiento. Como puede ser, hay personas que hacen movimientos repetitivos, pues mueven mucho el pie o las manos, o se tocan mucho el pelo, o se rascan. Hay otra respuesta motora, como puede ser el fumar o el beber o el comer todo en exceso. O una de las que mayoritariamente hace la gente, que es la evitación de las situaciones. Es no enfrentarme a lo que me provoca el estrés. Esos son más o menos los tres síntomas, los tres ámbitos, los tres campos donde se puede decir que son los síntomas que se puede generar el estrés en las personas. ¿Y cómo se puede medir el estrés que tengo? Vale, aunque parezca difícil, cada síntoma que acabamos de describir en respuestas cognitivas, fisiológicas y motoras, pues debe de ir evaluarse cada síntoma de manera con una escala. Por ejemplo, frente a una situación en concreta, se va a evaluar, por ejemplo, la preocupación, el pensamiento. Bueno, pues cuando estoy en tal situación, ¿cómo me encuentro? Y lo valoramos de 0 a 4. Es una medida fácil que lo puede realizar cualquier persona. 0 es no me pasa normalmente nunca y el 4 es casi siempre. Entonces podemos ver, pues frente a, pues imaginaros, me voy a casar y esa situación, aunque es algo positivo, se supone para la persona, puede generar algún tipo de estrés. Pues evaluamos qué respuestas cognitivas, preocupación, con qué frecuencia se me da. Tengo una frecuencia grande, lo pienso constantemente, que me siento inseguro, sudo nada más hablar del tema. Entonces, cuantos más problemas tengamos, más síntomas tengamos, es verdad que los niveles de estrés serían más altos. Entonces, es fácil de medir viendo los diferentes síntomas y damos una valoración.
En el mercado es verdad que existen bastantes instrumentos a nivel profesional. Entre el que más se utiliza, más que medir el estrés, mide la ansiedad, que se hizo aquí en España, pero como están muy relacionados, lo suelen utilizar los profesionales, como es el inventario de situaciones y respuestas de ansiedad, que fue desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid. Se realiza, es un test psicológico que lo que hace es medir los niveles de ansiedad y estrés en las personas a partir de 15 o 16 años. Y lo que hace es medir los síntomas y los efectos que provocan estos síntomas. Y estamos hablando de todas aquellas consecuencias derivadas de situaciones de estrés, pero ¿cuáles son las causas más comunes que generan este estado? Cualquier tipo de cambio que hagamos, incluso un cambio positivo, puede causarnos el estrés. Entonces, es importante el modo en que cada uno reacciona a ese cambio. Esa causa del estrés puede afectar a unas personas sí o a otras no. Eso no es el definitivo. Entonces hay estresores, tanto estímulos externos como internos, internos tanto como físicos, químicos, un sonido, una sensación, el presentarte en algún sitio. Y pueden ser tanto estresores, tanto directos como indirectos. Puede ser que te plantees en una situación, como simplemente el hecho de que saber que te tienes que presentar en un puesto de trabajo nuevo o algo. ¿Vale? Normalmente las causas más frecuentes que generan malestar y estrés son, por ejemplo, pérdidas del trabajo, separación de parejas o divorcio, matrimonio, enfermedades propias o de personas queridas, los grandes problemas económicos, llegada de un nuevo miembro a la familia, una mudanza, una muerte, una enfermedad grave. Esos suelen ser más o menos las causas más comunes que generan situaciones de estrés. Y de esas causas, ¿cuáles serían los acontecimientos más estresantes a lo largo de nuestra vida? ¿Cuáles serían? Se pueden decir que existen 10 grandes categorías de estresores dentro de nuestra vida, como pueden ser situaciones que fuerzan a procesar información rápidamente. Es en poco tiempo que tenemos que dar una solución a cualquier cosa que nos va surgiendo. Estímulos ambientales dañinos, algo que sabemos que no nos conviene y seguimos realizando. Percepciones de amenaza, enfrentarnos a alguna actividad que consideramos que nos amenaza. Alteraciones de funciones fisiológicas como una enfermedad, una adicción. Los aislamientos o confinamientos, bloqueos en nuestros propios intereses, que no sabemos realizarlo y avanzar. La presión grupal, el vivir en sociedad, eso hace muchísima presión y hace que tengamos que dar reacciones y respuestas constantes. La frustración, no tanto la frustración, sino como su mala gestión, la mala gestión de la frustración. El no conseguir nuestros objetivos planteados, eso también es otro de los estresores que nos generamos en nuestra propia vida. Las relaciones sociales complicadas, fallidas, las que no nos funcionan. Todo esto puede pasar tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿vale? Este tipo de estresores. Y como profesional de la psicología que estudias y observas el comportamiento humano, ¿cuáles suelen ser las estrategias que usamos para hacer frente al estrés? Principalmente las personas que tienen estrés adoptan diferentes maneras de afrontar el estrés. Una, se preparan y con técnicas para afrontar ese estrés, eso para saber desempeñarse dentro de una situación o lo que le pueda ir surgiendo. Entonces va practicando pequeñas técnicas de afrontamiento al estrés y técnicas de relajación para poder enfrentarte. Hay otras que simplemente no se preocupan del estrés, ¿vale? Y no se molestan siquiera en solucionar ese problema. Eso también es bastante problemático, el no afrontar tampoco que realmente tienes un problema. El no reconocer los problemas es un problema, y sobre todo psicológico. Y otra de las maneras, las estrategias que se utilizan es la evitación. Ante cualquier situación de que me pueda activar y generar estrés, la evito. Y entonces lo que pasa es que esto provoca el que vaya perdiendo
relaciones personales y de desarrollo como persona, realmente. Hay otras personas que también utilizan otras maneras de gestionarlo, como es practicar deporte, yoga, meditación, en mindfulness, realizar actividades al aire libre, actividades de ocio. Hay otras personas que necesitan tranquilidad y otras personas el salir con los amigos o desconectar simplemente del mundo laboral. Bueno. Esther, ¿y para prevenir el estrés, qué podemos hacer? Vale. Hay veces que es inevitable sufrir estrés, ¿vale? Porque vivimos en sociedad y vivimos tanto a nivel personal como profesional, nos ocurren cada día cosas. Entonces el mayor desafío no consiste en no tener estrés, el mayor desafío es saber manejar ese estrés. Ajá. Entonces algunas de las estrategias son muy fáciles y muy básicas y cualquier persona las puede practicar. Una dieta antiestrés, aunque parezca ilógico, es muy útil. Es decir, tener una dieta sana y equilibrada, no abusar del alcohol ni de excitantes como la cafeína, que eso elevan los niveles en las personas. Aprovechar el tiempo siempre de descanso. Dormir adecuadamente y dormir lo suficiente, ¿vale? Dejando así de esa manera y desconectando un poco así de tu jornada laboral. Realizar algún ejercicio físico, aunque sea pasear a diario durante un rato. La organización. Eso es aprender a organizarse. Es decir, es distribuir el tiempo para que podamos tanto trabajar, realizar nuestras tareas como descansar. La gestión del tiempo es muy importante. Gestión del tiempo, gestión del estrés. Exacto. Solucionar nuestros problemas y tomar decisiones. El tomar las decisiones es un proceso lógico. No hay que huir de los problemas que nos surgen. Es afrontarlo y tomar la alternativa que mejor debe de estar dentro de ese caso. Interpretar situaciones y problemas, por ejemplo, tendemos a exagerar muchísimo las consecuencias negativas de los sucesos. Somos bastante catastróficos y de sufrir, ¿no? Nos gusta sufrir, a los humanos nos gusta sufrir, porque parece que eso nos hace ser más humanos. Y no hace falta el darse latigazos ni nada de eso. Y a los del Betis no vean. Bueno, los del Betis y los pobres. Los del Betis ya. Los del Betis y los pobres que yo creo que no sé si tendrán salida ya. El estrés de los béticos es bastante alto, sí, últimamente. Hacemos otro programa de eso. Exacto, eso lo dedicamos otro día. Es verdad que tenemos que actuar con naturalidad y no pasa nada por equivocarnos. Hay que aprender a equivocarse y a saber que de toda equivocación se aprende algo. ¿De acuerdo? Eso hace que nuestras atribuciones y nuestra autoestima vaya subiendo, porque vemos que somos capaces de sacar de lo bueno lo positivo y de lo negativo también lo positivo. Qué bien. Muy bien, de verdad, muy interesante. Cuando hablamos de estrés generalmente pareciera que es algo que lo asignamos a los adultos, a las personas trabajadoras o que están en búsqueda de empleo, pero concretamente, ¿a qué edad es más común sufrir el estrés? Bueno, mira, realmente los estudios que se han realizado por la Asociación Americana de Psicología han estado demostrando que las edades donde se sufre más estrés es entre 18 y 30 y tantos, 40 años. Otros estudios han demostrado que los niveles de estrés van aumentando los niveles de estrés van disminuyendo con respecto a la edad. Es decir, a mayor edad, menor niveles de estrés. Ah, sí estaba yo, de tranquilo. Sí. Ese es tu problema. Qué barbaridad. Exacto, Fabián. Algo bueno así tenía que tener, cumplir añitos. Por ser el mayor, Ole, ¿no? Claro. Pero por poco, dicen. Por poco. Pero es fácil, verá, es fácil de ver. Es que vienen los jovencillos detrás corriendo mucho. Y empujando mucho, claro que sí, como debe de ser. Tenemos que darle paso a los nuevos. Sí. Tranquilitos en casa, relajados y con poco estrés. Exacto. Es verdad que es eso. Es lógico que conforme va avanzando la edad va disminuyendo, porque los intereses sobre el empleo, el dinero, la economía va disminuyendo. Entonces es lógico. No hay una edad a la que se pueda decir si tiene más estrés o menos estrés. Es verdad que en las edades entre 25 a 50 años los niveles de estrés suelen ser mayores. Pero yo vuelvo a decir, lo más importante es saber manejar ese estrés.
no quedarnos simplemente en que padecemos, que eso no es un padecer, el tener el estrés. Y en cuanto al género, ¿qué diferencia existe entre hombre y mujer a la hora de padecer el estrés? Pues los roles de género tienen muchas presiones sobre los hombres y las mujeres. Y esto sucede tanto a nivel personal como en el puesto de trabajo. Y es verdad que las diferencias no es tanto en quién padece más estrés o quién padece menos. Los problemas, la mayor diferencia es las estrategias que utilizan para afrontar el estrés. Sí. Las mujeres, por ejemplo, tienen más afrontamientos de tipo paliativo que los hombres, es decir, ponen más estrategia para bajar esos niveles de estrés. Los hombres ponen menos estrategia. Lo siento, Germán y Fabián. A ver lo que va a decir, ¿eh? A ver por dónde va a disparar, Eva. Que ya te estás preparando. No, lo siento. Es verdad que las mujeres, cuando padecen el estrés, solicitan más apoyo que los hombres y se ven más influenciadas por el contexto social y utilizan más estrategias de afrontamiento al estrés, más a las mujeres que los hombres. Los hombres les cuesta más trabajo expresar sus sentimientos y eso hace que les cueste trabajo pedir ayuda y colaboración y enfrentarse a las situaciones de estrés de manera positiva. Curioso. Vaya, hombre. Pues fíjate lo que me ha tocado. Bueno, pero también tengo que deciros algo. Que las mujeres, hay unos estudios. Paco te está mirando. Paco se va. Ah. No va con, él dice que no va con él. Él con él no va, pues entonces no hay problema. Pero no te preocuparos que hay estudios que dicen que las mujeres tienen el doble de probabilidad que los hombres de experimentar emociones negativas ante situaciones de estrés. Es verdad que lo sufrimos, es como si dijeran sufren más emociones negativas. Bueno, lo dejamos más en sufridas. Empate. Las mujeres más sufridas. Vale. Exacto. Es la situación, sí. Nos han educado para hacerlo. Sí. No sé si por suerte o por desgracia. Por pero desgracia sí. siempre. Sí. Yo creo que es desgracia también. Pero bueno. Esther, en nuestro programa Humanos nos interesa el desarrollo personal, pero también el profesional y todo aquello que podamos aportar al crecimiento de la empresa. Cuando hablamos de estrés, lo estamos abordando desde el punto de vista más personal. Pero a nivel laboral, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con el estrés en el trabajo? Bueno, el estrés en el trabajo se puede definir como un conjunto de reacciones nocivas, tanto físicas como emocionales, que aparecen cuando las exigencias del trabajo superan las capacidades y los recursos y las necesidades de la persona, del trabajador en sí. Y eso es lo que te puede generar la enfermedad, puede ser física o psíquica. Hay veces que se confunde el estrés en el trabajo con el desafío, con los retos, y son contextos totalmente diferentes. El desafío y esos retos en los puestos de trabajo lo que hacen es que nos ayudan, nos dan, vigorizan, nos aumentan, nos motivan y hace que hagamos más nuevos avances dentro de nuestras habilidades y de nuestras competencias. Por eso el desafío y los nuevos retos dentro del puesto de trabajo es importante. Es verdad que hay algunas situaciones que debemos de evitar dentro de los puestos de trabajo y adecuar un poco los puestos de trabajo a las capacidades y a las necesidades del trabajador, que eso pocas veces, por desgracia, actualmente se realizan. No se hay un estudio primero del puesto de trabajo para después adecuar al trabajador. Lo hacemos al revés. Tenemos un puesto de trabajo y contratamos a la persona que me viene bien en ese momento. Con lo cual, ¿qué generamos? Pues que no sabemos si esa persona nos va a cubrir todo lo que requiere ese puesto de trabajo. O puede ser que lo cubra no solo ese puesto de trabajo, sino que tenga superiores capacidades. Con lo cual puede ser que esa persona, ese trabajador, tenga hasta frustración en ese puesto de trabajo. Entonces, esa manera de gestionar los puestos de trabajo actuales no es la más adecuada. Y ahí es donde se genera el estrés laboral. Muy bien. Esther, antes de que nos cuentes cuáles son las claves prácticas para afrontar el estrés, te invitamos a ti y también a nuestros oyentes a que escuchemos el relato que nos trae Ausi en este programa hecho para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacer lo posible. Para vosotros, que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros, que sois humanos. Ahora sí, a disfrutar de este relato.
Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Había una vez un ermitaño sabio al que la gente del lugar acudía a contarle sus problemas y a pedirle consejo. Un hombre del pueblo tenía una yegua. Un día se le escapó y fue llorando al ermitaño a contarle lo que le había pasado. «Mira qué desgracia me ha ocurrido. Mi yegua se ha escapado». «¿Y eso es bueno o malo?», respondió el sabio. El hombre de la yegua no entendía nada y pensó: «Este sabio es un poco raro. Pues claro que es malo. Qué pregunta más absurda». Al cabo de las pocas semanas, la yegua apareció y lo hizo acompañada de un robusto semental salvaje de pura sangre, y además se encontraba preñada. El dueño de la yegua se puso muy contento. Ahora tenía 3 caballos en vez de 1, así que fue corriendo a contarle sus alegrías al ermitaño. «¿Te acuerdas de mi yegua? Pues ha regresado, y además está preñada y ha vuelto en compañía de un caballo formidable». «¿Y eso es bueno o malo?», volvió a responder el sabio. Ahora sí que el hombre de la yegua no entendía nada de nada. Estaba empezando a pensar que el ermitaño no era tan sabio como la gente pensaba. Estaba claro que era una noticia estupenda, y así se lo hizo saber mientras el sabio lo miraba en silencio. Al cabo del tiempo el potro nació. El hijo del dueño de los caballos se hizo inseparable del potrillo y le gustaba mucho montar en su lomo, hasta que un día el chico se cayó del caballo y se rompió una pierna. Entonces el dueño de los caballos decidió volver a visitar al ermitaño para contarle de nuevo sus desventuras. «No sabes qué tragedia ha ocurrido. ¿Te acuerdas de la yegua que se escapó y regresó preñada? Pues a mi hijo le gustaba mucho montar en el potrillo y ahora se ha caído y se ha roto la pierna. Estoy empezando a pensar que tal vez hubiera sido mejor que la yegua no regresara nunca». El ermitaño le miró sonriendo con un brillo algo burlón en los ojos y volvió a repetir su respuesta. «¿Y crees que eso es bueno o malo?». El hombre se fue algo enfadado, no sabiendo qué pensar. Creía que esa respuesta era absurda y que el ermitaño tal vez fuera un poco tonto, porque era verdad que el que volviera la yegua al principio le pareció buena idea, pero había sido la causa de que su hijo se rompiera la pierna, por lo que tal vez no fue tan bueno su regreso. Pero ¿qué podía tener de bueno que su hijo se hubiera caído? Al poco tiempo se declaró una guerra contra el país vecino y vinieron por todos los pueblos reclutando hombres y chicos. Sin embargo, el hijo del dueño del caballo pudo librarse del reclutamiento y de ir a la guerra gracias a que estaba herido y tenía la pierna rota, por lo que no sería de ayuda en el frente de batalla. Cuando se disponía a ir de nuevo a consultar al sabio, se paró a meditar y pudo apreciar cuánta razón tenía el sabio al preguntar si lo que sucedía era bueno o malo. ¿Para qué preocuparse antes de tiempo? Cuento de autor desconocido. Dice aquel proverbio chino que la preocupación proyecta con frecuencia una enorme sombra de algo muy pequeño. Y en efecto, solemos preocuparnos por cosas que al final no tienen la importancia que le dimos en un principio. Y esto suele terminar pasando factura. ¿Y tú? ¿Cuál es el precio que pagas por preocuparte de más? Déjanos tus comentarios en nuestro muro Humanos Radio de Facebook. A menudo no es más inteligente el que sale adelante, sino el que se atreve. Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Are we human or are we dancers?
dancer. Interesantísimo lo que nos está contando Esther. En esta parte última del estrés en el trabajo, pues me estaba acordando de cuando fuimos ayer a la jornada esta de prevención de riesgos psicosociales, y la verdad que fue para mí una gran satisfacción comprobar cómo cada vez más empresas emplean recursos en este tema, ¿no? En tratar de evitar el estrés. Por ejemplo, hacen lo que estabas comentando, de adecuar el puesto con la persona, de cómo mejoran y organizan las tareas y los procedimientos, cómo mejoran esa comunicación, introducen periodos cortos de descanso, algunos de ellos hasta con ejercicios físicos, la práctica de mindfulness también fue una cosa que me sorprendió mucho. Y, poniéndose mucho de moda. Sí. Lo que es también el desarrollo, la misma formación a nivel individual también contribuye a disminuir el estrés, y también el desarrollo a nivel de equipos de trabajo, ¿no? Fue una gran satisfacción comprobarlo. Para mí hoy una gran satisfacción escuchar otra vez el relato de Auxi. Me dejas Gracias, con compañero. la boca abierta. Qué bonito, qué bonito. Me alegro que te qué haya bonito. gustado. Qué maravilla. Yo que en el lugar de este hombre no preguntaría si es bueno o es malo. Esto es buenísimo. A ver, lo has bordado. Qué maravilla. Bueno, algo de lo que ha dicho nuestra invitada y que creo que es una verdadera pista para poder tener ideas de más o menos el camino que podemos llevar. Un gran desafío para nosotros, para los humanos, no es precisamente luchar para no tener estrés, sino que un gran desafío para nosotros los humanos es saber gestionar esa reacción que tenemos ante determinados cambios que provocan estrés. Con lo cual, el foco, más que en no tenerlo, es en gestionarlo. Exacto. Yo quiero resaltar lo que ha dicho Esther sobre que el estrés no es una enfermedad. No. Pero sí provoca enfermedades. Si se gestiona mal es lo que te puede provocar. Efectivamente, esas enfermedades psicosomáticas, ese malestar a nivel emocional. Por eso sería importante aprender a tomar esas medidas de afrontamiento del estrés en vez de realizar esas conductas de evitación que no hacen más que posponer el problema y por tanto magnificarlo. A mí me gusta mucho llevar registros, casi de todo, coger lápiz y papel. Sería interesante que las personas que están escuchando, si tienen problemas de estrés, llevaran un registro de su tensión general para que tomaran un poco conciencia que todo no es el 100 o el 0. Exacto. Que hay niveles. Y yo no puedo decir estoy estresada todos los días. Durante la semana habrá picos donde el estrés sea más alto y también días de absoluta tranquilidad y de estar en un estado placentero, ¿no? Y tomar esa conciencia y a partir de ahí determinar esa estrategia de afrontamiento. Buena pista práctica, muy buena. Muy buena. Exacto. Y yo estoy ya deseando de escuchar la pista práctica que nos va a dejar Esther a continuación, porque seguimos disfrutando de Esther Ballesteros Martín. Esther es licenciada en Psicología y diplomada en Educación Primaria, con amplia experiencia como orientadora sociolaboral, como formadora para la inserción y como gestora de empleo. Esther, ¿cómo podemos gestionar de manera eficaz el estrés? Esta pregunta es resumen. Vale. Lo más fácil, aunque parezca redundante, es aprender a reconocer cuando tenemos y sentimos ese estrés. Eso es lo primero. Es reconocer cuáles son las primeras señales de estrés que tenemos. Hay personas, como hemos dicho antes, que si les sudan las manos, tensión en los hombros, en los cuellos, aprietan las manos, cualquier tipo. Es detectar en qué situaciones nos sentimos estresados. Una vez que hemos detectado en qué situaciones nos sentimos estresados, es ver cómo podemos enfrentarnos a ello. No evitándolo, porque realmente la evitación lo único que hace es posponer el problema a más tarde, sino enfrentarnos a ello y poner en práctica pues diferentes técnicas. Si vemos que no somos capaces de organizarnos nosotros mismos o de enfrentarnos nosotros mismos a cualquier otra situación, podemos dirigirnos a cualquier profesional, ¿vale?, que nos puede ayudar a gestionar nuestro propio estrés.
Este profesional nos va a enseñar a afrontar las técnicas de relajación, como por ejemplo la relajación diafragmática, que es la mejor para cuando hay situaciones de estrés. Aprender a gestionar el tiempo, que esto nos va a ayudar a enfrentarnos a las situaciones de una manera mucho más eficaz. Técnicas de gestión de las actividades. Esto está conectado con la gestión del tiempo. Si sabemos organizarnos, eso nos va a ayudar a que cuando nos enfrentemos a las situaciones vayamos disminuyendo nuestra intensidad del estrés. Y las técnicas, claro, afrontamiento del estrés, como por ejemplo la desensibilización sistemática, a enfrentarnos a pensamientos, respiraciones profundas, hacer una jerarquía. Como ha dicho Ausi, lo mejor es hacer una jerarquía. Una vez que ya lo hemos detectado, ir haciendo una jerarquía e ir desensibilizándonos frente a esas situaciones. Nos vamos enfrentando poco a poco, paso a paso, pasos cortos. Es mejor un paso corto que no un enfrentamiento amplio, con lo cual nos va a generar la evitación, que nos provoque una desensibilización sistemática, que es como se llama realmente esta técnica, que es irnos poco a poco habituando a esas situaciones, lo cual lo hace que nos enfrentemos al resto de las actividades que nos puedan presentar. Estamos hablando y dejando claro que el estrés no es una enfermedad, no, pero sí es una reacción que habitualmente solemos tener ante determinadas situaciones, sí, y que puede llegar a generar efectos no deseados en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos hacernos fuertes ante el estrés? Pues con unas pautas y unas técnicas muy básicas para cualquier persona, aunque parezca incongruente. Son cosas muy fáciles de llevar a cabo. Las que anteriormente he estado comentando, es dieta, la comida y demás, pero también prácticas de relajación, ¿vale? O practicar un deporte, como puede ser practicar yoga o meditación. Gestionar el tiempo de manera eficiente. Tener también confianza en nuestras propias capacidades y conocer nuestros propios límites, ¿vale? No tenemos que ser tan competitivos, y si nos conocemos mejor a nosotros mismos, sabemos enfrentarnos mejor a las diferentes situaciones que nos vayan surgiendo. Tenemos que tener una red de apoyo, y no solo tener una red de apoyo, sino capaces de pedir ayuda cuando nos surgen los problemas, ¿vale? No nos debemos de preocupar por todas las cosas porque no las podemos controlar. La vida no se puede controlar. Entonces tenemos que ir paso a paso y desarrollándonos conforme vamos avanzando en el momento. Tenemos que vivir la vida con unas metas realistas. Plantearnos metas, tanto en la vida personal como en la vida profesional, realistas, adecuadas a nuestras capacidades y a nuestros límites. Tener una vida sana. Es decir, tener un balance natural, dormir lo suficiente. O sea, tratar de pasar el tiempo con personas que nos sean gratificantes y nos aporten cosas positivas. ¿De acuerdo? Y aprender a manejar nuestras emociones. Es decir, aprender a manejar nuestra inteligencia emocional dentro de nuestra vida para poder adecuarnos a todo lo que nos vaya surgiendo. Y en cuanto a la empresa, ya nos has dejado algunas pistas, pero en tu opinión, ¿cómo podemos prevenir el estrés en la empresa? Vale, mira, lo importante para resaltar para prevenir el estrés es que no existen unas medidas genéricas ni universales. No hay algo que diga, esto si lo practicas en la empresa no va a haber estrés. Eso no es real. Es verdad que se hace una intervención, se realizan unas estrategias de intervención, se adecuan a la situación y a cada empresa. La intervención preventiva son de 3 niveles. Individual, que lo que se le da a los trabajadores, tanto de un nivel directivo como a los propios trabajadores más básicos, es adquirir y mejorar un estilo de afrontamiento ante situaciones. También se tiene que trabajar el nivel grupal o interpersonal, es decir, el fomento del apoyo social dentro de los grupos. Y también el otro término de intervención sería el organizacional, que ahí debemos disminuir o eliminar los elementos estresores que se originan dentro de la organización. Perfecto. Sí. Es siempre recomendable, ¿vale? Empezar por la intervención a nivel organizacional e ir bajando.
¿vale? Primero intentar quitar los estresores más generales de toda la empresa para después generar talleres y demás. Estupendo. Esther, llega el momento de la despedida. Oh, Qué pena, con lo bien que nos lo estamos pasando. Con lo bien que me lo estaba pasando. Y antes de cerrar la entrevista, siempre pedimos a las personas que tan cordialmente nos acompañan que dejen un mensaje para nuestros oyentes. En tu caso, ¿cuál es este mensaje? Pues muy fácil. Yo considero y nosotros consideramos que otro mundo es posible si aprendemos simplemente a desarrollar nuestras capacidades, habilidades y competencias y las aplicamos de manera adecuada a nuestra vida personal y profesional. Y eso es lo que yo voy buscando. Sí. Estupendo. Exacto. Bueno, pues muchas gracias a Esther Ballestero Martín, nuestra experta invitada de hoy, por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con nosotros estas importantes ideas para conocer mejor este interesante tema. Le deseamos los mayores éxitos personales y profesionales. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo que daros las gracias a los dos, a Fabián y a Germán y a Ausi, por haberme invitado. Me ha encantado. Muchas gracias y gracias a ti por acompañarnos, muchas gracias por tu compañía durante esta tarde de viernes en la que hemos aprendido mucho más con tus opiniones sobre la gestión del estrés. Que el proyecto Atria siga por el mejor de los caminos y llegue al mejor de los puertos, más que merecido, a disfrutar de un fin de semana antiestrés. Y muchísimas gracias, Esther, Lo intentaremos. por estar con nosotros. Lo intentaremos. Hay quien ve las cosas y se pregunta por qué. Yo las veo tal y como podrían ser y me digo, ¿por qué no? Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Are we human or are we dancer? Are we human or are we dancer? Bueno, pues cerrando ya el programa de hoy. Hoy hemos contado con Esther Ballesteros Martín, quien nos ha dado la oportunidad de saber algo más sobre la gestión del estrés. Confío en que os haya gustado, que os haya sido útil, práctico y que no os perdáis el siguiente programa. En el siguiente programa hablaremos sobre el entrenamiento mental para niños y niñas. ¿Quieres saber cuál es la importancia de este entrenamiento? ¿Qué beneficios da para la vida adulta? ¿Cómo se hace este entrenamiento? No te pierdas la opinión de nuestro próximo experto invitado aquí en Humanos. Que seáis felices y que tengáis una estupenda semana. Hasta nuestro próximo programa. Hasta el próximo viernes, una cita aquí a la 1 de la tarde en Humanos. Este programa hecho para vosotros que sois los que no os conformáis con hacer lo posible. Para vosotros que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros que sois humanos. Y recuerda que puedes ver nuestros programas en el blog humanosradio.com. A disfrutar del fin de semana. Muchas gracias, un saludo para todos vosotros del equipo de Humanos. Paco Cantalejo estuvo al control de sonido y en los micrófonos Ausi Marciano, Fabián de Marco y Germán Pecellín. Hasta la próxima. Suelta las amarras, navega lejos de la seguridad del puerto, deja que las velas se hinchen, explora, sueña, descubre, disfruta de la semana y recuerda, podemos ser más humanos. Are we human or are we dancer?